mi diapositiva, donde quedamos. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ingeniero. Perfecto, diseño y medición del trabajo, ¿no? Ahí tenemos el tiempo como variable más importante, ¿no? El tiempo como variable más importante. Y en algún momento vamos a discutir cuán importante es el tiempo. El tiempo nos come, cuando estamos ocupados pasa volando, cuando no estamos ocupados pareciera que no es así, ¿no? Entonces, esta variable es la que se maneja en todos los aspectos, porque representa al final ahorro cuando vos llegas a manejar estos tiempos, ¿no? Y aquí tenemos un trabajo que nos han debido enseñar, que hemos debido hacer en alguna oportunidad, el cronómetro, ¿sí? El cronómetro y ya debe estar totalmente sofisticado, ¿no? El otro día escuchaba una observación, decían el cronómetro manda segundos y centésimas de segundo, ¿sí? Puedes manejar con ese criterio. Después te puede dar igual minutos y décimas de minutos, ¿sí? En este momento, ¿cómo manejamos el tiempo? Vamos a hacerlo de acuerdo a cómo podamos mejorar nuestras operaciones con esos tiempos. Porque al final es un trabajo, como les decía, ¿no? Trabajos compuestos, no son de una sola observación, ¿no? Entonces, si yo me pongo a observar a un operador, no es justo que a los 8 siguientes operadores no los observe, ¿no? Estoy analizando el trabajo, por decir, no sé, de un torno, ¿sí? Porque ninguno puede ser igual a otro, esa es la realidad. O sea, no vamos a encontrar personas que trabajen de la misma forma en el tiempo determinado, etcétera, etcétera, ¿no? Bajo ese criterio, ese estudio de los tiempos se complica, no es tan sencillo, ¿no? Entonces hacíamos este pequeño cuadro, habíamos revisado cuál va a ser nuestro objeto de estudio y las técnicas de estudio, ¿no? Entonces ahí nos trae a colación algunas técnicas que ya las conocemos, ya las hemos visto en los cursos anteriores, ¿sí? No es nuevo para nosotros, es parte de nuestro trabajo. Que yo me acuerdo, lo primero que fui a hacer a una fábrica fue pedir tiempos, ¿no? Con buen criterio, improvisado. Entonces, es algo con lo que van a convivir. ¿Por qué medimos el trabajo? Quisiéramos establecer estándares de tiempo. Para eso hacemos este análisis. ¿Por qué medimos el trabajo? Para programar el trabajo y asignar capacidad, ¿sí? Si sabemos una pieza en cuánto tiempo se hace, especulando si lo hacemos aceleradamente, si lo hacemos en forma pausada, podemos programar nuestro trabajo, ¿sí? Decir, por ejemplo, a ver, como experiencia, voy a llenar 20 litros, necesito que se llene 20 litros, pero en un tiempo de 7 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lleno más rápido, yo estoy desinfectando con UV. Entonces ya laboratorio me ha dado como tiempo 7 minutos, ¿sí?
para que yo haga un encajonado de 20 litros de agua, que no se podía ozonizar ni tampoco ponerle CO2 como preservante. ¿Sí? Entonces, ante esa situación tengo este problema. 7 minutos. Que se puede llenar más rápido, seguro. ¿Cierto? Es mover la alimentación y cambiar. Entonces, 7 minutos tengo que ver en horas, ¿no? ¿Cuántas cajas voy a hacer en un turno de 8 horas? Un turno de 8 horas tengo 460 por 8. 480 minutos. ¿Sí? Voy a dividir eso entre 7. 68 cajas puedo hacer. ¿Sí? Entonces me piden que haga 120. Se puede, les digo. Abrí la canilla y sí. Pero no estoy cumpliendo las reglas de inocuidad que me ha puesto el laboratorio. ¿Sí? Que tengo que llenar en 7 minutos, porque en ese flujo, en ese caudal, al pasar en forma lenta por la canilla, se desinfectan, se eliminan los elementos patógenos. Antes de eso ya habían hecho otros estudios, ¿no? Y con diferentes tiempos. Y encontraron que con 7 minutos se garantizaba unos 60 días de eliminación de microorganismos. Más rápido, seguramente no. Más lento, súper garantizado, ¿no? Entonces, esos son los desafíos con los que nos encontramos. No puedo hacer 120 cajas. Sí, 68 o un poco menos, dependiendo si voy a tomar en cuenta que mi trabajador o el llenador de ese turno tiene también necesidades, tiene que descansar media hora, necesidades biológicas, ¿no es cierto? Tiene que disiparse, como nos pasa a nosotros, ¿no? Ahora en el Weimar deben estar más tranquilos, ¿no? Alguien quiere tomar un café, pues baja a su cocina o pasa a su cocina y se hace un café. En el aula de repente no teníamos esas condiciones, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de buscar esta medición del trabajo. ¿Sí? Poder programar y asignar capacidad. Proporcionar bases, la base de un objetivo y eso sea motivación a los trabajadores. ¿Sí? En algún momento se hacen competencias, ¿no? A ver cuál es la línea más veloz, a ver quiénes son los que cumplen mejor, o son más dedicados a la calidad, ¿no es cierto? Entonces, también sirve como motivación a los trabajadores, porque somos competitivos por naturaleza, siempre hemos sido así. Hombres, mujeres, competimos por algo siempre, ¿no? Tener, saber lo que se puede producir y comprometernos, ¿sí? Si me dicen, necesito, como me decía, ¿no? 120 cajas, noche me tienes que entregar. Por ahora, después vamos a duplicar, triplicar, ¿no? Entonces, si yo quiero comprometerme, tengo que saber cuánto voy a poder hacer. Así, a ciegas, en primera instancia, en primer cálculo, 480 sobre los 7 minutos, hemos calculado 68K. Pero es posible que haya problemas, como dije, el trabajador se cansa, quiere despejarse, eh, no debe ser cansado del trabajo, pero es de estar mirando el trabajo, ¿no? Mirando que no rebalse, mirando que no se... un montón de cosas, ¿no? Entonces tenemos que saber, yo no puedo comprometer a hacer 120 cajas cuando sé que no me alcanza como solo operador, ¿no? Me voy a comprometer si me dicen, no, pues tengo que poner 2 operadores. Pero te va a sobrar tiempo, ¿no? Pero es que también hay que pensar las otras variables de mi operador. ¿Sí? Ojo, no es un trabajo donde tengo que acelerar al operador. Tengo que cumplir los 7 minutos que me ha pedido
calidad por inocuidad, ¿no es cierto? En un trabajo tan sencillo como de llenar unos envases de 20 litros, a los cuales le estoy sometiendo a un paso por radiación ultravioleta, una luz ultravioleta, para evitar que lo envasado después esté contaminado. ¿Sí? Hay otras formas, obviamente, de envasar, ¿no? Pero en este caso se ha probado de esta forma. Tengo esos datos experimentales y tengo que hacer, ¿no? Entonces, esa es la situación real en la que uno se encuentra, que uno tiene que ver cuál va a ser su tiempo normal, después vamos a ver su tiempo estándar, para poder hacer un trabajo. Y al final siempre nos va a servir esto para hacer comparaciones, para hacer comparaciones. En este caso, en el ejemplo que les doy, es de repente comparar la lentitud, ¿no? Porque de repente otro viene y me lo hace en 5 minutos, en 4 minutos. Se puede hacer en la velocidad que no. Pero hay requerimientos, ¿no? Que me van a pedir. Y eso sirve para hacer mis comparaciones. De repente un turno, pongo 2 trabajadores en un turno que tienen que hacer, sabemos que hacen 68 sin parar, pero con descansos tienen que hacer 60, pero no alcanza, ¿no? Tendré que pagarles horas extras, ¿no? Entonces ya vamos entrando a unas comparaciones. Me he encontrado un grupo que no falla, ¿no? Ya, pero de repente si no hay control, ¿no es cierto? De repente si no hay control, ellos están llenando a la carrera en 2 horas y después el resto descansan, se duermen. ¿Y dónde está mi inocuidad? Entonces, todos esos detalles hacen que a veces tengas que preocuparte por esas medidas de trabajo. ¿Sí? La máquina puede hacer de repente mucho más rápido, pero tienes otras necesidades que cumplir, como en este caso la inocuidad. ¿Sí? Entonces, veamos a más adelante, ¿qué nos dice? Entonces, se dice que hay 2 técnicas de medición del trabajo, básicamente. Es posible que haya más. Es posible que de estas 2 se desprendan otro tipo de mediciones. ¿Sí? Pero básicamente es el estudio del tiempo y el muestreo del trabajo. ¿Cuál elijo? Va a depender del nivel de detalle deseado y la naturaleza misma del trabajo. Después ya especularemos en el trabajo del llenado de esas cajitas cuál me conviene. ¿No es cierto? Entonces aquí dice bien claro, la elección de la técnica depende del nivel de detalle deseado y la naturaleza del trabajo. Un trabajo altamente detallado y repetitivo requiere análisis y estudio de tiempo. Cuando el trabajo es infrecuente o implica un tiempo de ciclo largo, el instrumento elegido es el muestreo de trabajo. ¿Sí? Ahí va la naturaleza del trabajo. ¿Qué trabajo es? En un trabajo altamente detallado y repetitivo requiere análisis y estudio de tiempo. ¿No? Y cuando el ciclo es largo, el trabajo no es frecuente, como en proyectos, ¿no? No es frecuente el trabajo. Entonces tengo que hacer un muestreo del trabajo. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a conceptos antiguos, ni tan antiguos, pero por ejemplo, en esto de los tiempos, se decía que los japoneses estaban ahorrando segundos, los americanos están ahorrando minutos, y los latinos estamos en horas, llegaremos a minutos, habremos vencido la barrera de la hora. Antes se decía que se realizaban los cálculos de tiempo en forma intuitiva, después los analistas se armaban de un cronómetro para tomar tiempo, incluso se filmaban las tareas. Todas esas técnicas siempre se van a basar en, obviamente, establecer estándares del trabajo. Estamos en el primer caso, estudio del tiempo. Ahora, cuando esos estándares están establecidos con precisión, hacen posible incrementar la eficiencia del equipo y del personal operativo. Hay estándares que pueden estar mal establecidos.
Pero es mejor tener esos mal establecidos que no tener nada, ¿sí? Por lo menos a mí me ha pasado eso. Cuando entré a trabajar a Polar Textil no había nada estandarizado, o sea, había que hacer todo. Entras al otro lado, te vas a una transnacional como la Coca-Cola y todo es estandarizado. ¿Sí? Son altamente repetitivos, cuidan el detalle, entonces está estandarizado. Ellos manejan básicamente el rendimiento de sus máquinas y les dan un porcentaje de falla, de disminución a ese rendimiento, pero buscan que se cumplan esos estándares. ¿Sí? Pero repito, si no hay los estándares o si los estándares están mal establecidos, es mejor a no tener nada. Lo que puedes hacer es mejorar esos estándares, corregir esos estándares, y en el tiempo hay que ir corrigiendo, ¿no? Porque la máquina empieza a envejecer, ya no tiene el mismo rendimiento, el estándar nuevo te estarán diciendo que corre a lo que decía, ¿no? 480 golpes por minuto en telares, pero en la realidad está en 300, 350. Porque ya la máquina, después de 20 años de uso, 15 años de uso, ya está en condiciones estándar, subestándar. Su estándar era 400 golpes por minuto. Después de arreglos, eh, adecuaciones, ¿no es cierto? Es posible que no esté en esos estados. A veces, en Bolivia, en México, todo lo que es Latinoamérica, en mucho tiempo estuvo dedicado a comprar fábricas viejas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque funcionan, porque son baratas. Hay empresas que no ven eso con buenos ojos. En algún momento ese tipo de empresas, ese tipo de empresarios nos decían se están comprando problemas, porque después llegar al estándar les va a costar y de repente hasta eso pueden hasta perder su clientela, ¿no? Entonces, esos son los detalles que hay que tomar en cuenta. Y repito, el tiempo al final, los rendimientos los vamos a manejar con esos tiempos. Eso es lo importante. Por eso buscamos esos estándares y para poder, como decía más adelante, programar nuestra producción. ¿Sí? Primera medida, Ismael, entras a la fábrica y te preocupas de revisar tu equipo, tu maquinaria y equipo. Te pones a revisar, esos fueron consejos de algunos de los compañeros que me vieron arrancar, a los cuales acudí yo por ayuda, ¿no? Es importante saber el rendimiento de tus máquinas. Pero la realidad, no lo que dice el catálogo. Ah, si haces lo del catálogo, obviamente te tienes que sentir feliz. Yo tuve la suerte de llegar a 3 meses de haber arrancado los telares, obviamente estaban con el catálogo, ¿no? Tenían unos rendimientos del 98, 97% sobre esos 480 golpes por minuto. Pero no siempre pasa eso, ¿no? El otro día me comentaban que estándar la máquina podía hacer 17 piezas en un turno, pero en realidad lograban 13. ¿Cuánto es su subestándar? O sea, ¿cuánto está perdiendo? 13 sobre 17. Está en 76%. ¿Sí? O sea, 24 ya perdió en el tiempo, ¿no? O tendrá, es lo que hay que revisar. Para eso hacemos los análisis de tiempo. Hay que revisar si esos 24, dije 76, a ver. 76, ¿no? Entonces, 24 están perdidos. Si estuviésemos estrenando la máquina, estaríamos jalando los pelos, ¿no? Estaríamos reclamando a los que han hecho el montaje de la máquina, al proveedor, ¿no? En eso estaríamos. Pero ya sabemos que están 20 años, 15 años con nosotros, entonces hay otras condiciones, ¿no? Entonces, para eso hacemos estos estudios, para ver esos 24, ¿dónde están? ¿Sí? Es negligencia del trabajador,
Falla operativa, como ponen algunos, ¿no? Falla operativa. Pero ¿cuántos años trabaja ese operador ahí? No, ya está, pues 3 años, entonces no puede ser operativa. Hay algún otro problema. Ah, problema de mantenimiento, y ahí vamos a hacer los análisis, ¿no? Para eso se va llenando este tema, para eso se va buscando los análisis de tiempo, ¿sí? Ver cuánto se están acercando a su velocidad de catálogo, explicar, la parte mecánica nos explicará, nos dirá, hemos cambiado estas piezas, hemos adaptado, no hemos podido, a ver, ¿dónde está el teniente? Entonces, puede ser. Entonces, por la máquina misma, por la industria que viene, por los arreglos que les hace, es posible que en el tiempo, esos 15 años ya no tengan el mismo rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Al final lo que queremos es un día de trabajo justo. O sea, no vamos a pedirle 100% de esas piezas del ejemplo, ¿no es cierto? Antes hacían 17, hoy hacen 13, pero no es culpa del trabajador, ¿no? ¿O será culpa del trabajador? Entonces, para eso revisamos hacemos estos estudios, perdón, para ver que ese hueco entre los 17 teóricos y los 13 reales, ¿no? ¿Cuántos son? Cuatro piezas me están engañando, vamos a decir. 4 piezas no están produciéndose. Por 7 son 28. Por 52. $1,456 piezas que estoy dejando de hacer, ¿no? Entonces, ese es mi interés. Si yo gano $100 por cada pieza bien hecha, ¿cuánto me da? Éramos 28, ¿no ven? Por semana. Eso por 52, 1,456. Eso por $145,000 estaría dejando de percibir. Eso en el entendido de que mi demanda está insatisfecha siempre, y siempre estoy debiéndole al cliente, siempre estoy por no entregar al cliente, ¿no es cierto? Entonces, en esas condiciones estoy perdiendo $145,000, ¿sí? Y así se hacen esos análisis, ¿no? ¿Cuánto se pierde? ¿Cuánto se pierde en el no tener estandarizados los trabajos, no tener esos tiempos normales? Están en esa duda que les planteo yo. No sabemos si es por equipo en este momento, cuando nos están planteando la primera duda, no sabemos si es por equipo o es por negligencia del trabajador, por falla operativa, le vamos a decir, no es falla operativa, ¿no? Es posible que no esté cumpliendo algunas condiciones, ¿sí? Entre turno y turno hay diferencias en el rendimiento de los trabajadores, ¿sí? Puede ser que él vino con algún problema, ¿sí? Puede ser que él tiene alguna dolencia, algún problema musculoesquelético, trabaja mucho con la muñeca y de repente es arquero y el fin de semana se lastimó, ¿no es cierto? Y no te va a declarar la falla, pero habrá que ir a mirar. Para eso se hace estos análisis. Estoy especulando demasiado. Para tener un día de trabajo justo al final, que será mi objetivo, ¿no es cierto? Lo que queremos es evidentemente una utilización efectiva del tiempo, sacarnos de incertidumbre de a qué se debe esas pérdidas, la que hemos mencionado. Al final esa es la idea. Entonces, ese estudio de tiempo es un método que sirve para determinar un día de trabajo justo, repito, y insisto en el concepto del trabajo justo. Entonces, irémonos
vayámonos a ver estas fórmulas que ustedes ya les han debido ver, ¿no? ¿Qué es el tiempo normal? Es el tiempo trabajado sobre la unidad, las unidades producidas por un índice de desempeño. El índice de desempeño se expresa en decimales o porcentaje. Si la persona trabaja 10% encima de lo normal, el índice de desempeño será 1,10. Si trabaja 10% bajo de lo normal, el índice de desempeño será 0,9. Entonces, el tiempo normal va a ser el tiempo trabajado por el número de unidades producidas por el índice de desempeño. Y esa fórmula ya la deben conocer. Y en realidad hay dos fórmulas, ¿no? Para el tiempo estándar. Eso lo han debido ver en el Nievers. La ecuación 1 me dice que el tiempo estándar es el tiempo normal multiplicado por 1 más las tolerancias. ¿Qué son las tolerancias? Son esos tiempos que hay que tenerlos en cuenta. Hay que tomarlos en cuenta. Porque son esos tiempos que tienen que ver con la fatiga del trabajador, que tienen que ver con algunas necesidades que tenga el trabajador, con algunas deficiencias físicas o mentales que tenga el trabajador. Ese es el tiempo estándar. Va del tiempo normal, el que controlamos, el que revisamos, el que tenemos marcado ahí, pero hay que corregirlo con esas tolerancias que le vamos a dar. ¿Sí? Y en la ecuación 2, el tiempo normal se divide en 1 menos las tolerancias. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias. Vayamos a un ejemplo. Dice, se desea determinar el tiempo normal y tiempo estándar con la siguiente información. Se producen 20 unidades en 8 horas. Un día. La tolerancia es 25% del tiempo normal. El índice de desempeño es 10% más del ritmo normal de trabajo. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo normal y el tiempo estándar en este trabajo? Primero calculemos el tiempo normal. El tiempo normal va a ser el tiempo trabajado, que es un turno, 480 minutos, sobre las 20 piezas. Eso multiplicado por 1,10, porque nos decían que había un 10% más en el índice de desempeño. Sacado esto, me da 26,4 minutos. ¿Sí? Y con la ecuación 2 nos va a dar el tiempo estándar, 26 dividido entre 1 menos 0,25. Me da 35,2 minutos. El tiempo normal. Estándar, diré. El otro tiempo estándar por la ecuación 2, que es el que toma en cuenta el tiempo normal más las tolerancias, que es el que más se usa, dice el texto. Me va a dar 33 minutos. ¿Alguien puede revisar estas operaciones? No digo que el libro se haya equivocado, de repente yo he copiado mal. Alguien que esté con la máquina a la mano. Sí, ingeniero, están bien. Ya. Ahora, ¿por qué son? ¿Quién era la que participó? Guara Rojas, ingeniero. Guara Selenca. A ver, ahora, ¿por qué crees que hay diferencia? Niebel dice algo al respecto, ¿lo han revisado? Han tenido esta especulación. En algún momento, la ecuación 1 es más indicada para tiempos cortos, para análisis de tiempos cortos, para observaciones puntuales.
En cambio, la segunda ecuación te la aconseja más para cuando hagas, como este caso, un turno, un estudio de un turno, ¿no? Cuando ya tienes datos más globales. Pero corríjame si encuentran algo en contrario. El tema es cuál usas, ¿no? Si voy a hacer como ahora un análisis de todo un turno, es mejor la ecuación 2, ¿sí? Que me da más tiempo, fíjense. La ecuación 2 me da más tiempo. Quiere decir que tengo más holgura. Pese a que estoy manejando la misma tolerancia, ¿no es cierto? En cambio, la ecuación 1 es más recomendada para puntuales. O sea, este trabajo estoy viéndolo, quiero ver su tiempo estándar, ¿sí? Ya para cosas más globales es la ecuación 2. Pero están invitados a la discusión. Si alguien encuentra algo en contrario o algo que nos aclare mejor. Yo siempre soy al irme al otro extremo. Hay en contabilidad un principio que se llama principio de prudencia. O sea, ser no más pesimista, ¿no? Pero eso te va a ayudar a entrar a la realidad, ¿sí? Entonces yo usaría, en este caso, el 35.2, que me da más holgura para no pelarla, ¿no? Perdón, la palabra, para no fallarla, ¿no? Es decir, me ha dado 35.2 como tiempo estándar. Asumamos que me han dicho que haga las cajas benditas, entonces yo les diré, los 480 entre esto puedo hacer, ¿no es cierto? Porque con ese tiempo ya tengo una holgura, no me van a ejecutar por haberme equivocado, puede ser que lo haga mejor, pero ya va, digamos, con un buen desempeño, ¿no? Es que no es que sea pesimista, sino más realista, ¿sí? Pues mis 480 dividido entre 35.2 me da 14.9, 15 piezas voy a poder hacer, ¿sí? Reales. Eso es lo que me puedo comprometer. Entonces, dicen que hace 20 piezas, ¿no? Pero yo prefiero calcular, programar con los 15, ¿sí? Con la otra ecuación me daría, a ver, 480 dividido entre 33 y 15 me da, ¿no? Que es parecido. 14.54 da. En este caso me da casi igual. ¿O no? ¿Dónde está Guaraslenca? Sí, ingeniero, 480 entre 33 da 14.55. 55. ¿Y el otro? Me he olvidado la operación. Dividido 5.2. 363. ¿Estoy bien? 363. 14. Uno me da 14, el otro 15. Me comprometo con 14, ¿no? Con 14 me comprometo. Y así 6 tengo de holgura. Que es cuando lo estás controlando, ¿no? El operador cuando lo controla hasta baja, pues 1.10, 1.20, ¿no? Quiere demostrarte. Alguna vez iba a presionar al operador y me miraba y se notaba que le movía la velocidad y empezaba a volar. Y en ese momento se producía un trancazo que después me paraba 2 horas la máquina. Pasa, ¿sí? Con que te pare en minutos ya has perdido, ¿no? Bueno, creo que los latinos estamos en minutos. Una parada de 10 minutos y calculas y dices, no, oye, estaba corriendo a 450 botellas por minuto. Sí, fíjense cuánto es. Y lloras. estaba corriendo a 450 botellas. 4.500, ¿no? Dividido entre 24 con las botellitas, 187 cajas menos he hecho. 187 cajas en 10 minutos he perdido. Teniendo en cuenta que llevas a una fiestita de 15 años 10 cajitas por fiesta, estás perdiendo 18 fiestas, ¿no?
estás dejando de entregar en esos 10 minutos de parada 18 fiestas. 18, 15 años sin la Coca-Colita. Bueno, y así se va comentando, ¿no? Se va viendo que es tan precioso el tiempo, que nuestras empresas públicas nos damos el lujo de parar días. Ese es mi ejemplo. ¿No? La Coca-Cola chiquita se hace 480 botellas por minuto. Digamos 450. He parado 10 minutos, he perdido 4.500. He perdido 187 cajas en ese momento de producción por la parada inoportuna. Y como les decía, si ustedes piensan que yo llevo a una fiestita 10 cajas, estoy dejando de producir 18 fiestas. En un curso, ¿cuánto será? 3 cajitas, ¿no? En un curso, digamos, agasajan al papá, a la mamá, 50 alumnos, a doble, 80 que les des, son 3 cajas, digamos. 183 son 187, decíamos, ¿no? ¿Cuántos cursos dejo de dar Coca-Cola? 62 cursos, 60 cursos en 10 minutos de parada. Ese es el costo del tiempo. Por eso tenemos que preocuparnos en algún momento de revisar esos estándares, ¿no? Si corre a 450, está perdiendo 30 botellas respecto al estándar. Al diseño, como dicen, la cantidad de diseño. Pero no es mucho, ¿no? Pero si corre a 200, a 250, como alguna vez nos ha pasado, en frazadas, cada frazada se hace en 8 minutos. Ahí, digamos, no se nota mucho, ¿no? Estaría perdiendo una frazada en una parada de 10 minutos. Pero son 16 telares los que están trabajando. Entonces, un corte de energía sí me puede perjudicar, ¿no? Un corte de energía, 16, 20 telares que estén produciendo a una frazada por cada 7 minutos, 10 minutos, 16, 20 frazadas estoy perdiendo. ¿Sí? Y así solamente quiero reflejarles por qué tenemos que controlar los tiempos. Por esos efectos, ¿no? Voy a escanear medición del trabajo de United Parcel Service, que me habla del trabajo, y les voy a leer, y se los voy a poner en PDF en la plataforma. Pero a grandes rasgos, a ver, dice UPS. ¿Quién es UPS? ¿Se acuerdan del náufrago? ¿O es otra empresa? La del náufrago es UPS. Dice, es una compañía que lleva coseo. UPS viaja 1.200, o sea, ya cuando van a entregar, el pedacito de la entrega se está analizando. O sea, cuando ya llega, ya ha hecho el viaje, ¿no? O sea, ya han entregado la gente su correspondencia, ya ha llegado, entonces hay una pega, que es la de entregar estos encargos, estas correspondencias, dice. 80.000 conductores de UPS viajan 1.200 millones de millas por año. Entrega más de 13 millones de paquetes al día. En promedio, los conductores de UPS entran y salen del camión 200 veces al día. Un paso innecesario o una trayectoria indirecta en el recorrido reducen la efectividad del conductor y causan un impacto en el servicio al cliente. Un minuto ahorrado cada día, a su vez, le ahorra a la compañía 5 millones de dólares anuales. Por esta razón, UPS gasta millones cada año para capacitar a sus conductores en métodos de trabajo apropiados, eficientes y seguros. Aproximadamente 1.118 ingenieros industriales en UPS aseguran un servicio eficaz, confiable al cliente, al hacer estudios de tiempo en las rutas de los conductores,
con el fin de proporcionar una instrucción del método de trabajo, han medido incluso los detalles más pequeños del trabajo del conductor, incluyendo la determinación de qué dedo deben llevar o en qué dedo deben llevar las llaves del camión para evitar perderlas. Además de desarrollar métodos de trabajo específicos, UPS les proporciona a los conductores vehículos de paquetería fabricados según especificaciones con características que incluyen asientos elevados que permitan que el conductor se deslice en el asiento y baje fácilmente en cada parada de entrega. Un escalón automático ubicado atrás de la cubierta del neumático trasero, lo que hace que el extremo posterior del vehículo quede a un paso del suelo para un fácil acceso. Puertas que permitan un fácil acceso al compartimiento de paquetería y le ahorren pasos al conductor al seleccionar los paquetes para su entrega. Un minuto perdido le cuesta 5.000 millones al año. Entonces, ese es el objetivo, esa es la razón por la que tenemos que desarrollar, buscar y, como dicen, que cada día el conductor se vea más favorecido por las condiciones de trabajo, ¿no? Que le dé ergonomía, lo que decíamos en la anterior clase, ¿no? Ergonomía, que esté el trabajo adecuado al hombre o el hombre adecuado al trabajo, ¿no? El trabajo está adecuado al hombre, ¿sí? El puesto de trabajo, la silla, son esos detalles que uno tiene que fijarse, ¿sí? Nosotros teníamos el problema de la silla, por el tamaño de los trabajadores. La silla y mirando una computadora, una pantalla de inspección, y dependiendo del tamaño del trabajador, la silla hay que moverla arriba y abajo, como tenemos en estas sillitas que tenemos en casa seguramente, ¿no? Para trabajar en la computadora. Silla que se mueve con ruedas, silla que... Pero darle al trabajador así una silla después para que le dure 2 días, ¿no? Entonces hay que darle otra cosa más dura, entonces ahí entran los detalles del diseño, la compra específica, y lo que dice acá el texto que les mencioné o que me permití leer casi textualmente. El ahorro, ¿qué significa? Ahorrar un minuto en el trabajo de ese conductor de UPS que lleva correspondencia, ¿sí? Entonces, como ustedes verán, en nuestro trabajo, al que vamos a enfrentar de aquí a 4 semestres, 5 semestres, nos va a exigir eso, ahorrar tiempo, básicamente, ahorrar tiempo, buscarle el ahorro, ¿sí? Ahora, que hagan este estudio de tiempos y movimientos, que hagan un estudio de muestreo, obviamente va a depender del trabajo en el que estén. Pero esa es la realidad, ¿sí? Y eso por eso marcaba una de las diapositivas, ¿no? Como los japoneses están ahorrando minutos, los americanos, perdón, los japoneses están ahorrando segundos, los americanos minutos, y a veces da pena, nosotros no estamos ahorrando ni horas, ¿no es cierto? Y a veces nos damos el lujo de parar actividades, cuando hemos visto que en 10 minutos podemos dejar sin Coca-Cola muchas fiestas, porque nos va a faltar el producto, ¿no es cierto? Bueno, continuemos. El segundo tipo de trabajo es el muestreo. Bueno, aquí hemos especulado con estos datos. El muestreo del trabajo implica observar una porción o muestra de la actividad del trabajo. En base al análisis de la muestra, pueden hacerse declaraciones acerca de esta actividad del trabajo. A ver. ¿Cuánto estamos? 54. Ya. Cumpliremos. El muestreo lo dejaremos para la siguiente. Haremos lo planificado. Les dije que quería que se queden los grupos que tienen dudas. Ahora, si no se queda nadie, ¿qué ha pasado? Bueno, me estoy adelantando, no seré pesimista, ¿sí? Alguien se quedará.
El resto puede retirarse, los que quieran quedarse, quédense, y vamos revisando su producto proceso, ¿sí? Quienes se quedarían, dejaré de compartir y los iría escuchando y me iría anotando sus problemas, ¿sí? O, como decía, a ver, la alumna Baptista me hizo una consulta de él, Copiazú, sí, puede ser. De Giberalta me hicieron una consulta. De si el producto podía ir. Bueno, empezaremos con ese producto entonces. Ya antes habían empezado. ¿Está Bautista? ¿De su grupo alguien está? Hola. Giberalta me copia. Está Bautista. Aló. Preguntaba si estaba Bautista o algún otro grupo quiere hacer consultas. Nada.